México se ha transformado. Algunos cambios han sido visibles, claros, otros han pasado desapercibidos porque han sido muy lentos. Es el caso con el movimiento de los derechos humanos que ha modificado los valores de las y los mexicanos que ahora tienen conciencia de tener derechos que exigen. No todos, pero un buen número de mexicanos sí lo hacen. Ha sido una revolución silenciosa, pero no espontánea. En ella han participado miles de personas en todo el país y una de las protagonistas principales es Maricler Acosta, quien ha dedicado toda su vida a la defensa y promoción de los derechos humanos. Maricler ha sido activista, académica, funcionaria de gobierno, funcionaria de organismos internacionales y en la conversación que tendremos este día nos enteraremos de qué significa, cómo nació, cómo creció y cuáles son los retos que enfrenta el movimiento mexicano de derechos humanos. Una pregunta inevitable, ¿cómo te defines a ti misma? Pues mira, yo creo que me defino, bueno, que soy una necia, soy una necia. No, lo voy a reformular, no soy una necia, soy muy persistente. Eres una necia persistente. Soy una necia persistente. Soy un optimista. Creo que la defensa de los derechos humanos es una carrera de largo aliento. Hay que estar duro y dale, y duro y dale. Y los resultados son a veces pequeños. A veces es muy desalentador, a veces uno tiene la impresión de que nada va a cambiar, pero pues a lo largo de todos estos años he visto cambios. Y esto no quiere decir que no esté yo alarmada por lo que estamos viviendo actualmente en este país, pero también me produce pues un enorme aliento ver cuánta gente se moviliza en nuestro país por los derechos humanos. Entonces, yo te diría que soy un optimista. Maricler, ¿qué significaba defender los derechos humanos en aquellos años? Era una aventura, realmente era una aventura. Era pisar un territorio ignoto en México. Yo viví el movimiento estudiantil del 68. Y entonces viví un proceso que inició con una protesta juvenil absolutamente que a mí me parecía y me sigue pareciendo absoluta y totalmente correcta y justificada. Es decir, hicimos el periplo de la lucha por las convicciones y por los principios a la barbarie en 6 meses. Y eso yo no lo puedo olvidar jamás. Después del 68, ¿qué pasó? ¿Cómo manejaste el evento tan traumático? Yo tuve la enorme fortuna de poder salir del país, irme a estudiar fuera. Tuve conversaciones muy interesantes y muy profundas, no muchas, 2 o 3 importantes con Carlos Monsiváis, que además coincidió en la misma universidad donde yo estaba estudiando, sobre el 68. Me hizo ver que lo que habíamos vivido realmente había sido importantísimo y que era la semilla del cambio. Maricler, ¿y cómo fue germinando esa semilla? En compañía de Monsiváis, justamente, de Hugo Gutiérrez Vega y de un grupo de personas parados en una cola para entrar a un cine en Londres, llegaron un grupo de activistas que yo creo que eran de Amnistía Internacional, pero en todo caso eran ingleses y tenían una lista de nombres de presos políticos mexicanos. Sí, era Amnistía Internacional, era el único grupo que se interesaba. Yo creo. Estoy hablando del año 70. Y entonces me acercaron porque alguien les había dicho que, bueno, yo venía del 68
y me enseñaron la lista y me empezaron a preguntar si yo conocía a esta gente porque iban a hacer una campaña para liberarlos. Bueno, yo no te puedo contar, Sergio, el impacto que eso tuvo. Fue como decir, entonces sí se puede hacer algo. Y entonces sí hay esperanza. Y entonces sí hay alguien en el mundo que no se creyó estas mentiras infames. Una interrupción. ¿En qué momento aparece la sección mexicana de Amnistía Internacional? 2 años después, cuando el golpe militar de Chile y mis colegas, mis compañeros de la Universidad de Inglaterra estaban huyendo, estaban escondidos, yo estaba tratando de localizarlos, todo, aparece la sección mexicana de Amnistía Internacional, se hace visible. Y además fue fundada por un maestro mío, Héctor Cuadra, por la familia de un preso político del 68, en fin. Y de repente todo hizo sentido. Poder hablar de la dignidad de las personas y de que las personas tenían derechos por el solo hecho de existir y de que Naciones Unidas protegía esos derechos. Bueno, pues fue muy interesante y fue fascinante y fue como una conversión casi religiosa. Marie Claire, ¿qué problemas enfrentaba aquellos años la sección mexicana de Amnistía Internacional? No podíamos actuar como asociación civil, porque cada vez que presentábamos una solicitud, íbamos con un notario, hacíamos una asamblea, bla, 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 llevábamos la solicitud a Relaciones Exteriores, se perdía el expediente. En el año 76, de Londres me mandan un documento sobre la tortura en México y me dicen, nadie lo quiere publicar, a ver si usted lo puede hacer pública en México. Entonces acababa de crearse Proceso. Entonces, a través de un amigo que trabajaba en Proceso, conseguí una cita con Julio Scherer. Yo no conocía a Julio Scherer, pero llegué y le dije, mire, yo soy de Amnistía Internacional, bla, 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 y le traigo un documento sobre la tortura en México. Por favor, que no se entere nadie, y que tampoco se entere la sección mexicana, porque si se enteran me expulsan, pero me lo ha pedido el Secretariado Internacional. Porque la sección mexicana era un poco miedosita, tenían cierto temor. Bueno, justificado, fíjate, habían vivido en carne propia cosas muy feas. Entonces fui a ver a Julio Scherer y le di el documento y le dije, por favor, publíquelo. Y le dije, mire, no nos quieren dar el registro como asociación civil. Y en Gobernación me dicen que somos una amenaza a la seguridad nacional. Entonces ahí se lo encargo, por favor, ayúdeme con esto. Me dijo, muy bien, un favor es un favor. Entonces lo puso en el documento, yo no me acuerdo si le dio portada o algo así, pero bueno, fue un exitazo. Y eso fue a fines del 76. Por supuesto, llegaron muchas gentes a mi casa a decirme que ya me tenía yo que salir del país. Después de... ¿Había tanto miedo? Era terrorífico, había terror. Sobre todo, yo no sé si por exponer que había tortura en México, que yo creo que sí asustaba a mucha gente, pero había mucho miedo también de que fuera Proceso. Pues el Proceso estaba, en esa época la gente de Proceso estaba amenazada. Estamos hablando de fines del 76. Claro. ¿No? Claro que había mucho miedo. Mira, Sergio, había tanto miedo que nadie se atrevía a publicar nada sobre Amnistía Internacional. Nadie, tú no tienes una idea de la cantidad de editoriales que yo visité. Editoriales además de izquierda, de gente de oposición. No. Julio Scherer cumplió su promesa y cuando Amnistía Internacional le dieron el Premio Nobel por la Paz, él lo puso en portada de Proceso y dijo, una organización que gana el Premio Nobel de la Paz no puede obtener su registro como asociación civil en México. A las 2 horas teníamos el registro. Tú ayudaste a construir un buen número de organismos civiles. ¿Cuáles fueron sus aportes a esta revolución cultural?
Pues mira, yo te diría primero, fue darle a los ciudadanos de a pie, como se dice ahora, la certidumbre de que sí se puede, de que sí podemos cambiar las cosas. Es decir, dejar de ser súbditos y empezar a ser ciudadanos, ¿no? Ejercer nuestros derechos y en ese ejercicio de nuestros derechos reclamarlos. Hablando ya concretamente de algunas de las organizaciones o las dos más importantes en las que yo participé, primero la Academia Mexicana de Derechos Humanos, que fundamos tú, yo, en un momento de tanta oscuridad, aunque empezaba como a despertar la sociedad civil, abrimos un espacio para los derechos humanos, los legitimamos. Hasta ese momento los derechos humanos eran algo subversivo, marginal, despreciado. En fin, la academia fue como abrir, legitimar, formar. Decidimos un grupo de personas dentro y fuera de la academia crear una nueva organización que salió de la academia, que fue la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que se dedicó, entre otras cosas, a eso, a la defensa jurídica de casos de violación a derechos humanos. Y en esa época éramos dos organizaciones a nivel nacional las que nos dedicábamos a eso, el Centro PRO y la Comisión. Y bueno, creo que al cabo de 20 años, más de 20 años, pues todo eso empieza a rendir fruto. Esto no quiere decir que hayamos logrado modificar el sistema de justicia en el país, y creo que esa es la gran asignatura pendiente. ¿Por qué te atrae tanto la defensa de casos concretos de violación a los derechos humanos? Yo me formé en Amnistía Internacional y creo que lo que a mí me atrapó, me sedujo, me convenció, es precisamente el énfasis en los casos. En un siglo como el siglo XX, que era el siglo de los números, de las estadísticas y de las abstracciones, ¿no? Pues no importa que mueran millones de kulaks porque eran enemigos de la clase trabajadora, ¿verdad? O no importa que mueran millones de judíos y gitanos y homosexuales porque son seres inferiores. Es decir, esa despersonalización de las ideologías que manejábamos, que se manejó en el siglo XX, ¿no? Y bueno, que se sigue manejando, se rompió de tajo con la perspectiva de los derechos humanos cuando se centra en las personas. Es decir, para mí lo que fue absolutamente central en mi conversión fue esto, la persona humana. Ok, es un terrorista, pero tiene derechos. Los derechos humanos son la expresión más acabada de los valores éticos que permiten vivir al hombre en libertad. En mi gobierno no solo se respetarán los derechos humanos, sino que se promoverán intensamente por todo el país. También apoyaremos en el ámbito internacional las iniciativas que lleven a consolidar las instituciones que salvaguarden estos derechos. Por ello, hemos designado a una embajadora especial para los derechos humanos y la democracia. Una de las etapas más duras de tu vida fue cuando estuviste en el gobierno de Fox. ¿Valió la pena? ¿Qué rescatas de aquellos años? Mira, yo creo que sirvieron de mucho. Y si de algo estoy orgullosa, fíjate, es de haber pasado por ese gobierno. ¿Pese a que te acusaron de traidora? Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Mira, en primer lugar, te voy a decir cuáles fueron mis motivaciones para estar ahí. Bueno, yo sí me compré el boleto de la democracia, y eso desde mucho tiempo antes de Fox. Yo sabía que ese cambio iba a ser un cambio muy importante. Y por supuesto no me hacía ninguna ilusión, ninguna, sobre
qué tan profundo iba a ser ese cambio, qué tan importante. Pero yo dije, aquí va a haber una transición y yo quiero estar allí, porque yo quiero dejar los derechos humanos, digamos, en un lugar diferente. Los quiero sacar de la oposición política y los quiero colocar en el centro de las políticas públicas. Bueno, no lo logré porque evidentemente no están en el centro de las políticas públicas los derechos humanos, pero lo que sí logramos fueron muchísimas cosas. Logramos insertar a México en la comunidad internacional y en los órganos multilaterales que defienden y promueven los derechos humanos. Abrimos el país a la supervisión internacional. Y creo que el hecho de que hayamos abierto el país a la supervisión internacional, el hecho de que hayamos traído a los organismos internacionales al país, pues ha permitido poner un valladar, un pequeño valladar. Y se logró algo increíble. La reforma constitucional en derechos humanos la iniciamos nosotros. Nosotros Nosotros desde el gobierno de Fox. En las últimas décadas, Marie Claire, ha crecido la aprobación a los derechos humanos en México. Por ejemplo, la encuesta mundial de valores nos muestra que en el 2006 el 55% de la población ya había interiorizado esa idea. Y sin embargo, en tu último libro sobre la impunidad en México, pues presentas un panorama en el cual sigue siendo un problema gravísimo. ¿Cómo explicarías esta inconsistencia, esta contradicción? Hay un texto de un juez, el juez Thomas Burgenthal, que es una de las eminencias en materia de derechos humanos. Burgenthal dice que realmente a mediados del siglo XX, después de una de las épocas más negras de la historia, tuvo lugar una revolución de los derechos humanos, en el sentido de que ha generado, bueno, pues no solamente una declaración universal y una serie de instrumentos internacionales, un régimen internacional de protección de los derechos humanos. Pero Burgenthal dice, bueno, qué bien, ¿no? En 60 años ya tenemos todas estas cosas, pero ahora viene lo verdaderamente difícil, porque las violaciones a derechos humanos están profundamente arraigadas en las estructuras de poder de las sociedades. Creo que en nuestro caso muy particular, y tú también has analizado esto mucho, Sergio, no ha habido cambios profundos en la estructura de poder de este país. Los cambios legislativos van en una dirección, la dirección de la democracia, de crear, de civilizarnos en el buen sentido de la palabra, y la realidad va por un lado aparentemente opuesto, ¿verdad? El incremento de la violencia, de la corrupción, de la impunidad. Entonces creo que lo que toca es un esfuerzo, hacer un esfuerzo muy grande para que las estructuras de poder reales se adecúen a las normas que hemos adoptado. Marie Claire, ¿tienen esperanza los derechos humanos? ¿Cuáles serían, en tu opinión, los principales retos? Creo que, pese a todo, lo que les heredamos es algo que es un edificio al que le faltan mucho, pero pues que ahí está, ¿eh? Yo creo que lo que tenemos ahora que combatir, bueno, este legado de impunidad, que es el resultado de un proceso de cambio que no tomó en cuenta la necesidad de construir instituciones que garantizaran la justicia en este país. Es decir, nunca hemos tenido un Estado de Derecho en México. No tenemos un Estado de Derecho. Tenemos un Estado de leyes, muchas leyes, pero Estado de Derecho no. Y mucho menos un Estado democrático de derecho donde todos seamos iguales ante la ley y la ley sea igual para todos.
creo que el movimiento de derechos humanos puso eso sobre el tapete. Ante la ausencia del Estado de Derecho, Marie Claire, ¿qué les recomendarías a las nuevas generaciones? Enfocar sus baterías allí y su atención allí, porque creo que hay oportunidades, hay instrumentos, pero tenemos que ponernos a trabajar y creo que eso es lo que yo les diría. Ojalá, es decir, a nosotros nos tocó abrir el país, sembrar, poner los cimientos, lograr, bueno, no sé si es la democracia electoral, pero por lo menos salir del régimen de partido de Estado, poner el derecho a la información, la necesidad de la transparencia, es decir, muchas cosas. Ahora ustedes tienen que terminar de construir ese edificio y pasa por construir instituciones, me parece. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas del auditorio y estás a disposición. Muchas gracias. Ahorita se escucha mucho desde la educación preescolar, ¿no?, sobre los derechos humanos y se fomenta, pero en la actualidad mucha gente lo ve como algo distante. ¿Qué es lo que podría hacer que la gente lo sintiera más cerca, que la gente acudiera a esos derechos? Lo que pasa es que como todo en este país, cuando hay un problema muy serio en este país, entonces la respuesta del gobierno es crear una burocracia. Con eso se cree que se resuelve el problema, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que seguir insistiendo, y hay que insistir y hay que vigilarlas, ¿sí? Y hay que exigir y reclamar. Ahora, no todas las violaciones a derechos humanos se resuelven por las burocracias que se ocupan de los derechos humanos. Existen organizaciones no gubernamentales que muchas veces son muchísimo más eficaces. Es decir, los casos que han realmente marcado el cambio en este país, pues, perdón, pero no los ha promovido ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni las comisiones estatales, porque están muy mediatizadas. Los han promovido las organizaciones de la sociedad civil. Entonces, a mí lo que me parece importante es, primero, apropiarse del concepto de los derechos humanos. Tu dignidad como persona no pasa por lo que piense el burócrata en turno de la oficina en turno, ¿sí? Porque es un derecho tuyo, inalienable. Entonces, si no te lo resuelve la burocracia, habrá otras instancias que tú puedas construir o a las que puedas acudir para resolverlo. Personalmente creo que como joven la esperanza de poder luchar por los derechos humanos aquí en México creo que me ha quedado como un poco claro que está muy difícil. ¿Contra qué crees que debemos de luchar aquí en México para poder llegar más lejos de que tú has llegado? Bueno, lo primero que te diría yo es que me parece que no hay que tener una actitud derrotista. Sí, tenemos un problema gravísimo de impunidad, sí tenemos un problema gravísimo de criminalidad, pero lo teníamos también antes. ¿Y sabes qué? No había resquicio posible. En los 60 por salir a manifestar a la calle te podían matar. Aquí ya no sucede eso, ¿no? Entonces hay una sociedad que cada vez se organiza más y que cada vez reclama sus derechos. Eso a mí me parece algo, bueno, muy importante. Entonces yo te diría que no tengas esa actitud como de derrota, ¿no? Nosotros la tuvimos muy dura, muy, muy dura. Agradezco su presencia en esta sala Alfonso Reyes del Colegio de México y hasta la próxima conversación en Canal 11. Muy buenas noches. Hasta luego.